Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre en sintonía del devocional diario. Este día quiero que reflexionemos en un pasaje que se encuentra en el libro de Josué, un libro muy interesante, tiene mucha información importante para nosotros. Y quiero que meditemos en el capítulo 7, versículos del 1 al 12. Josué, libro de Josué, capítulo 7, versículos del 1 al 12. Dice la palabra de Dios. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, una falta. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Safdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: Subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: No suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor mío, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y el Señor dijo a Josué: Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Anatema significa maldito, maldición. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este pasaje, hermanitos? Ellos estaban en este momento en el proceso de la lucha que Dios mismo les mandó que hicieran para poder obtener la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. No hacía mucho habían tenido la batalla contra Jericó, una ciudad grandísima, altas murallas, pero que fue destruida. Ellos hicieron lo que Dios les dijo que hicieran, caminaron alrededor de las murallas por 7 días, el séptimo día dieron 7 vueltas, al final de las 7 vueltas gritaron, eso era todo lo que tenían que hacer, y las murallas se derrumbaron. Y así ellos se pudieron pues adueñar, se pudieron ocupar toda esa ciudad, en la cual Dios ya les había dado una advertencia. Dios les había dicho que esa ciudad tenía que ser completamente destinada a la destrucción, porque esa ciudad era anatema, se estaba maldecida por Dios. Entonces los israelitas tenían la orden expresa de parte de Dios que no podían de ninguna manera apropiarse de absolutamente nada de esa ciudad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese momento?
Ellos hacen la incursión, destruyen la ciudad, pero hubo uno que no hizo caso. Y ese se robó un lingote de oro, un manto babilónico, unas piezas de plata, y las escondió en su tienda. Y se quedó callado. Cuando se dio la batalla con la segunda ciudad, llamada Hai, el relato nos expresa que fueron exploradores a ver cómo estaba la ciudad y llegaron a decir que no había necesidad de fatigar a todo el pueblo, que la ciudad era pequeña, que pues con 2.000 o 3.000 hombres era suficiente, no era necesario los 600.000 hombres de a pie que tenía el pueblo de Israel, era un poquito porque realmente la ciudad era muy pequeña, entonces no había necesidad de fatigar a todo el pueblo, así que envían 3.000 hombres para apoderarse de esa ciudad pequeña y resulta lo que no esperaban. Fueron destruidos, tuvieron que huir, quedaron avergonzados. Cuando eso ocurre, claro, la moral de Josué, la moral del pueblo se vino abajo. Y Josué lo que hizo junto con los demás ancianos y los sacerdotes, ellos fueron y se postraron delante del arca de Dios, que era la presencia misma de Dios para ellos en ese momento, y dice que echaron polvo sobre sus cabezas, señal de duelo, señal de dolor, y Josué dijo: ay, Señor Dios mío, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Habían tenido una gran victoria, y hoy una ciudad pequeñita los destruyó, los venció. Entonces viene Josué y estaba quebrantado realmente. ¿Por qué nos hiciste venir aquí? Nos hubieras dejado mejor al otro lugar, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Entonces viene Josué, claro, él estaba derrotado, el pueblo estaba derrotado y no podían comprender por qué razón el pueblo había caído en esa situación si habían tenido una gran victoria en Jericó. Entonces ahora viene Dios y les dice: es que lo que ocurre es que han pecado. Eso es lo que ha ocurrido. Israel ha pecado. Ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema lo que Dios había prohibido que se agarrara. Han tomado del anatema, hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Este relato, mis hermanos, tiene un significado muy profundo para nosotros. Este hombre llamado Acán, contraviniendo lo que Dios había mandado, que no tenía que quedarse absolutamente con nada de lo que Dios había destinado a ser destruido, este hombre se roba ese manto babilónico, ese lingote de oro, esas monedas, las entierra, se queda callado, y ese hombre hizo que todo el pueblo de Israel perdiera la batalla. Un hombre. La codicia de un hombre. El deseo desordenado de un hombre causó toda esa derrota. Mi querido hermano, y esto nos puede pasar a todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros, por un error que hemos cometido, han habido consecuencias muy serias? Siempre volvemos al mismo punto que dicen algunos: no, si es que Dios no castiga. Aquí hay un ejemplo, que Dios se apartó del pueblo. Y claro, fueron presas de los enemigos. Y Dios les dijo: y hasta que no destruyan esa maldición que tienen, yo no estoy con ustedes. No podían hacerle frente a sus enemigos. Y este hombre vino y causó el destrozo completo de esta nación. Así que lo que hizo Josué fue que vino y echó a las suertes, porque Dios no le dijo quién fue, sino que eso lo tenían ahora que investigar ellos. Entonces viene, se echó a la suerte. Y Josué le dijo claramente al pueblo: miren, uno de ustedes arruinó todo, por culpa de uno de ustedes. Y ese seguía estando callado, no decía nada. Y dijo Josué: así que vamos a echar suertes.
a ver quién sale. Y echaron las suertes y salió una tribu, y de esa tribu echaron suertes y sacaron a una familia, y de esa familia echaron suertes y apareció Acán. Y Acán no tenía ya más para dónde irse. Acán había quedado descubierto. Así que no le queda más que decir, miren, ¿saben qué? Sí, hice esto, me agarré un lingote, vi un manto babilónico muy bonito, muy fino, sabe costar mucho y dinero, así que lo que hice fue que lo agarré, lo codicié y lo tengo escondido, enterrado debajo de mi tienda. Entonces Josué manda que fueran a escarbar en la tienda de él y traían lo que el hombre se había robado. Entonces vino Dios y le dijo a Acán, ¿y por qué hiciste eso? Por tu culpa, le dijo, por ese pecado que hiciste, por esa acción en la cual no obedeciste el mandamiento de Dios, nos perturbaste a todos nosotros. Así que vamos a tener que destruirte junto con lo que te robaste, pero también vamos a tener que destruir a tu familia. Ay, yo imagino la mujer, ¿y yo qué culpa tengo? Y los hijos, ¿y por qué? Pero por culpa de este hombre, su esposa y sus hijos tuvieron que ser destruidos, porque ese pecado trajo la maldición a esa familia. Y qué triste, mi querido hermano, cuántas veces un pecado trae tanta maldición a las familias. Un error. Uno en la casa es el que le abre las puertas al diablo para que entre. Uno. Puede que todos estén perseverando, puede que todos estén luchando, puede que todos estén, pero viene uno y es el que le abre las puertas al diablo en la casa. Y por ese uno se perturba todo. ¿Cuántas familias, queridos hermanos, no están perturbadas porque uno decidió apartarse? Porque hubo uno que decidió no hacer lo que Dios manda hacer. Así que toda esta familia tuvo que ser destruida. Simplemente porque se agarraron la maldición, hurtaron, mintieron, lo escondieron, no dijeron nada, pero ese pecado al final salió a luz. Por eso, mi querido hermano, estamos a tiempo. Estamos a tiempo antes que se descubra el pecado. Si por alguna razón se ha estado viviendo en un pecado oculto sin decir nada, calladito, pensando que no va a pasar nada, y escuchando aquellas predicaciones que le dicen, no se preocupe hermano, Dios no juzga, Dios no condena, Dios es amor, Dios nos perdona, entonces dice uno, pues sí, sigamos calladito, no, de todo modo Diosito no nos va a hacer nada. Con este pasaje que hemos leído, dése cuenta, mi querido hermano, que con Dios no va a jugar. Con este pasaje que se acaba de leer, usted tiene que entender que Dios le va a pasar la factura y no solo a usted, se va a llevar de encuentro a su gente, a sus seres queridos, porque un pecado daña a todos. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que reflexionar seriamente sobre nuestras actitudes. Como dice el libro de Lamentaciones, vengan, escudriñemos nuestros caminos y arrepintámonos y busquemos al Señor y dejemos nuestros malos pasos y busquemos al Señor, dice otro pasaje de la Escritura, que Él es amplio en perdonar. Él es Dios misericordioso, pero no quiere decir que es alcahuete. Muchos han confundido la misericordia de Dios con la alcahuetería y no es lo mismo. La misericordia de Dios es el favor de Dios que Dios extiende, que Dios otorga al que se arrepiente y se convierte. Estaba leyendo por ahí alguien que decía que la predicación del Evangelio es de arrepentirse, de clamar el arrepentimiento, no por el temor al infierno, sino que también, sino que tiene que ser por amor a Dios. No, pero hay consecuencias. Mire a Acán lo que le pasó. Si Acán hubiera obedecido a Dios, no hubiera tenido las consecuencias ni él ni su familia. Por eso estamos a tiempo, mi querido hermano. Estamos muy a tiempo
para que podamos pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y nos ayude a apartarnos de cualquier pecado que podamos estar haciendo calladito, ocultito, sin decir nada, sin que se sepa. Porque hay gente que dice, no, las cosas hay que saberlas hacer, calladito, que nadie se dé cuenta. Pero va a haber un momento que Dios, como Dios sí se da cuenta, Dios va a pasar esa factura. Así que estamos a tiempo y pidamos perdón, hermanos. Para eso podemos ir delante del Señor a pedir perdón por nuestros pecados, sabiendo que Él nos va a perdonar siempre y cuando vayamos con un corazón contrito y humillado y dispuesto a romper con esa maldición, a cortar con esa maldición. Porque mientras tengamos el pecado oculto, escondido, sin que nadie se dé cuenta, estamos bajo maldición. Claro, hay gente que esto no lo entiende porque ni leen la Biblia ni les predican esto. Les predican que Diosito es bueno y que no importa. No, mi hermano, cuidado. Mientras usted no suelte el pecado, mientras usted no se arrepienta del pecado, mientras usted no haga un cambio verdadero en su vida, la maldición de Dios estará sobre usted y sobre su familia. Y ahí me incluyo yo también, ahí nos incluimos todos. Por eso dice la palabra de Dios que debemos de caminar con temor y temblor todos los días de nuestra peregrinación, sabiendo que si bien Dios es misericordioso, si bien Dios es rico en misericordia, pero también es fuego consumidor. Así que el ejemplo de acá, mis queridos hermanos, que nos sirva para que tengamos cuidado, para que no codiciemos, no robemos, no mintamos y no echemos la maldición sobre nosotros y nuestra familia, que no tiene nada que ver, pero que acarrea las consecuencias de nuestro pecado. Que Dios nos ayude, mi querido hermano, y el Señor nos dé la gracia de poder salir adelante. Señor, te pedimos, yo te quiero pedir en este momento por los hermanos que siguen este devocional, para que tengas misericordia de todos nosotros. Perdónanos nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas, ese pecado oculto que podamos tener aún escondido, Señor, debajo de nuestra tienda y que puede venir y causar tanto daño, no solo a nosotros, sino a nuestras familias. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a cortar de raíz todo pecado, toda maldición. Ayúdanos, Señor, a verdaderamente convertirnos, a entregarnos a ti del todo, a soltar, Señor, todo aquello, todo ese lastre, todo eso que nos que venimos arrastrando de pecado. Y que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, nos ilumine, para que podamos, Señor, realmente convertirnos a ti. Ten misericordia de nosotros y perdona nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre en sintonía del devocional diario. Y pues visite nuestra página web salvadormelara.com, busque el botón del canal de YouTube, suscríbase al canal, toque la campanita y así usted va a poder estar recibiendo las notificaciones para estos devocionales. También está el botón de contacto si quiere comunicarse con nosotros o si quiere colaborar con nuestro ministerio, el botón de PayPal. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta el próximo devocional.